Laura Ekmet, una mujer cordobesa en alcanzar el podio de una orquesta sinfónica. Laura es símbolo de talento, disciplina y liderazgo en la música clásica. Nacida en Córdoba en 1975, desde muy pequeña mostró su vínculo con la música. Egresó del Instituto Domingo Cipolli como preparadora de coros, donde recibió la medalla al mérito musical. A partir de allí, su carrera se desarrolló entre partituras, ensayos y escenarios, hasta consolidarse como directora de orquesta sinfónica, un rol históricamente ocupado por varones. Pero con firmeza y sensibilidad, Laura condujo ensambles y orquestas, demostrando que la música es también un espacio de igualdad. Su periplo se convirtió en inspiración para niñas y jóvenes que sueñan con vivir de la música y alcanzar roles de liderazgo artísticos. Hoy, en Bitácora de Vuelo, Laura Ekmet. La idea es que los seguidores de Bitácora de Vuelo puedan conocer tu labor, tu trayectoria, cómo empezó, ¿no?, toda esta magia en cuanto a la carrera de dirección, ¿no?, orquestal. Bueno, en realidad fue hace mucho tiempo y este teatro tiene alguna relación, sí, que ya te voy a contar más adelante, pero bueno, en realidad la dirección orquestal en sí es algo bastante poco común, incluso dentro del ámbito cultural, porque no somos muchos quienes nos dedicamos a esto. En mi caso personal, que siempre viví en la ciudad de Córdoba, se fue gestando, digamos, de una manera bastante natural, porque yo empecé la música desde muy chiquita, tocando el piano, fui a la Escuela de Niños Cantores, entré a la universidad a estudiar composición musical, egresé a los 22 años, muy joven. A los 23 años ya era docente universitaria, porque ingresé, digamos, a dar estas materias de composición, di instrumentación y ahí fui descubriendo esta cuestión de la orquesta sinfónica, pero en paralelo, apenas ingresé a la universidad a los 18 años, digo que el teatro para mí también, tengo una historia con el teatro, como muchos de los artistas cordobeses, porque fue el primer escenario en el cual yo dirigí a los 17 años. Claro, muy chiquita, ¿no? Totalmente, y con una inconsciencia total. Y al mismo tiempo, ¿qué dimensión, no? Se toma a esa edad tan chica? Fue una oportunidad que me dio el maestro Hugo de la Vega de dirigir a mis propios compañeros, pero bueno, a partir de ahí, digamos, yo me daba cuenta que en los grupos en los que yo estaba tenía ciertas cuestiones como de liderazgo. Entonces, mi primer trabajo fue también dirigiendo un coro, y bueno, y así se fue dando. Pero claro, en aquella época no era tan usual el tema de la dirección orquestal y mucho menos femenina. En un ambiente no tan varonil, ¿cómo es la dirección orquestal? ¿Cómo fue esa construcción de años? ¿Qué obstáculos, no, seguramente se presentaron? ¿Y cómo fue tu postura y actitud para llegar a ser hoy una reconocida directora de orquesta? Bueno, en realidad sí, fue de mucho tiempo, de muchos años, de mucho trabajo, porque al principio, en mis primeros años, yo era una joven muy apasionada. Es decir, entonces yo iba para adelante sin cuestionarme mucho ni cómo era el ámbito, ni cómo era el ambiente. Estoy hablando hace 30 años atrás. Entonces, en ese momento, digamos, bueno, yo tenía admiración por maestros, que en su mayoría eran hombres. La primera vez que vi en vivo y en directo una directora de orquesta mujer fue una venezolana que vino acá al teatro, Rosa Briceño. Cuando me tomé contacto con ella y también empecé a ver y a decir, es posible, porque antes uno era como que lo hacías, bueno, como que si alguna vez ibas a dirigir algo, pero era una remota posibilidad. Entonces también, en aquel momento, digamos, yo estudié para ser compositora de música, porque justamente es como que yo no veía que la dirección orquestal me fuera a dar algún ámbito de trabajo, ¿viste? Cuando yo fui descubriendo y entrando a los lugares, entonces ya lo fui estudiando con distintos maestros más sistemáticamente. Pero digamos, no fue fácil para nada. Y sí tuve muchos obstáculos. Pero en mi caso, los obstáculos, lejos de decepcionarme, fueron como, viste, fue hacer una personalidad muy resiliente.
Es decir, si yo no podía ir por acá, bueno, entonces iba por acá. Si no tenía un ámbito en el que me llamaran a dirigir, me formaba en mi propia orquesta. Bueno, muy inquieta, ¿no? Y sí, eso está bueno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente para llegar a ese lugar, exacto, ¿no? Porque me daba cuenta, en realidad, que no es que me faltaran condiciones, me faltaban oportunidades. ¿Cuál es tu enfoque para lograr exitosos resultados, ¿no? Mira, yo a lo largo de todos estos años me fui cuestionando mucho acerca del liderazgo, porque para mí no existe un liderazgo femenino y masculino. Existen distintos tipos de liderazgo: autoritario, democrático, más asertivo, más filiativo, es decir, tanto de hombres como mujeres. Yo venía de un modelo de directores muy autoritarios. Imagínate que era la máxima autoridad, era indiscutible, era casi infalible el que se subía al podio. Así fui formada, pero después yo me daba cuenta que no era mi forma, es decir, no era mi manera de llegar a las personas con las que yo trabajaba. Entonces fui creando un propio estilo de liderazgo. Y me daba cuenta que obviamente que para mí lo más importante en el liderazgo es la capacidad de poder escuchar. Porque mira, te cuento algo muy loco. Cuando yo era muy jovencita, las primeras orquestas más profesionales que dirigí, yo al principio me paraba en el podio, ¿viste? Empezaba a dirigir y estaba pendiente y pensando, a ver, ¿estaré marcando bien? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Qué sé yo? Entonces terminaba la música y yo no había escuchado nada. Y yo tenía que empezar a trabajar con la orquesta y no había escuchado nada. Entonces me di cuenta que para liderar, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y eso se transformó en mí, en toda una búsqueda personal de liderazgo. Entonces, al día de hoy, yo trato, digamos, lo primero es la escucha activa. Bueno, pero en todo un sentido. Liderazgo en todo sentido tiene que aprender a escuchar, sí, ¿no? pero no nos enseñaron que el liderazgo era así, porque uno Claro. tenía la idea de que era dar órdenes. Y vos decís, ¿y por qué no cumplen lo que yo digo? Y porque capaz que lo que estás pidiendo no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo fui construyendo mi estilo de liderazgo. Por supuesto que creo que tiene que ser siempre desde el respeto, desde la humildad, y voy utilizando distintos recursos de acuerdo a las orquestas que dirijo, porque no es lo mismo dirigir una orquesta amateur por ahí de jóvenes o de niños que una orquesta súper profesional, ¿no? Entonces uno va tomando como distintas herramientas dentro del liderazgo. Bueno, Laura, ¿dónde se forma una directora de orquesta? Bueno, no hay un único camino y no hay un único lugar. En nuestro país no hay muchas universidades. Hay en Buenos Aires, hay en el litoral, pero cuando yo decidí atrás formarme en Córdoba, claro, tenemos una universidad espectacular, pero no existía la carrera. Entonces yo estudié una carrera que era como más abarcativa, ¿no? Una licenciatura en composición musical. Entonces fui tomando clases con distintos maestros. Yo fui haciendo, digamos, acá y en el extranjero, una carrera, digamos, paralela. Pero si vos me preguntás en realidad dónde se forma el director, más allá de que tiene que estudiar, es en el hacer. Yo creo que el que quiera dirigir una orquesta no tiene que esperar que lo llamen a dirigir la orquesta, tiene que formar grupos, tiene que empezar con músicas de cámara, en un conservatorio, en un instituto. Es decir, la práctica se va haciendo a medida que uno va incorporando esos conocimientos. Igualmente, también creo que es importante saber que tiene que haber como una trayectoria en esto. Vos no podés largarte a dirigir obras dificilísimas y orquestas enormes de entrada, porque el cerebro, digamos, es un órgano que se va ampliando en su capacidad. Y es real que por más que vos las hayas estudiado en tu escritorio, en silencio, si vos no frecuentaste antes, digamos, esos instrumentos en grupos más pequeños y todo, es como que es muy difícil. Entonces, el camino es ese, es por un lado el estudio profundo de todo, y por otro lado, la práctica, a donde se pueda y a donde sea. Yo todas las veces que he ido a dirigir afuera, he dirigido orquestas, digamos, muy profesionales, entonces me he preparado con un repertorio específico, con la cosa. Yo acá las orquestas que tengo son más de formación, que me encanta, porque son gente que tiene deseos de mejorar y de aprender. Entonces, me sirve a mí, ¿sabes para qué me sirve? Para probarme, digamos, cómo soy yo en distintos ámbitos. Pero en realidad nosotros no tenemos mucho que envidiar a lo que ocurre afuera. Nosotros tenemos muy buenos músicos, tenemos mucha musicalidad,
Quizás en otros países son más rigurosos por ahí, ¿viste? Son más metódicos, más rigurosos con la práctica, en eso se diferencia. Pero nosotros acá hacemos proyectos que yo por ahí digo, qué bárbaro, ¿cómo logramos esto? Bueno, o sea, no tenemos mucho que estar buscando afuera, siempre hay una mirada muy, ¿viste? Europeísta, de que todo lo que ocurre afuera es mejor que acá, y en el mundo hay una tendencia actual que a mí me ha favorecido mucho, que es que las salas de concierto están buscando música latinoamericana sinfónica. Yo he ido a dirigir música latinoamericana de nuestro país, de México, de Brasil, y ahora quieren escuchar nuestra música. Entonces es maravilloso. Sí, es fantástico que pase eso. Es un momento muy positivo para eso, con lo cual creo que ahí se abre una oportunidad muy buena. Me quedé con esa niña de 17 años y toda esa trayectoria que fuiste construyendo, ¿no? Bueno, hoy, ¿cómo te ves? ¿En qué lugar te ves? Mira, ¿Qué te falta? ¿Qué proyecto te falta? Bueno, hoy estoy en un momento muy hermoso. La verdad que es un momento de cosecha. Fueron muchos años de siembra y hoy siento que estoy cosechando muchas cosas. Pero también siento que antes pensaba mucho en mis objetivos personales y ahora ya soy mamá de 3 hijos, tengo una familia, tengo alumnas y ya pienso objetivos más para la comunidad. Es decir, empiezo a cuestionarme, bueno, este paso por este lugar tan masculino, ¿en qué puedo colaborar yo? Es decir, en este lugar histórico. Creo que a mí me encantaría poder contribuir a que haya más directoras de orquesta mujeres. De hecho, he estado dando cursos de dirección para mujeres y varones. Es decir, creo que es un momento muy importante para construir más esto colectivamente, porque si no, como ha habido a lo largo de la historia directoras muy buenas, pero ejemplos muy aislados, es como que todo se diluye, ¿no? Entonces creo que un poco mi objetivo actual es intentar que haya más visibilización de las directoras mujeres, pero para que haya más espacios y más oportunidades. Y para que las jovencitas se animen a decidir hacer este tipo de carreras, que por supuesto que es muy sacrificado, sí, y es de mucho estudio, y es, viste, yo lo he hecho muy seriamente, pero bueno, también tiene que haber más posibilidades para las directoras mujeres. Laura, ¿qué diferencia hay entre la orquesta de formación y la profesional? Bueno, mira, las orquestas de formación por lo general están en ámbitos, en los conservatorios, o hay orquestas, digamos, independientes, pero que van rotando los músicos y todavía, como su nombre lo dice, les falta, digamos, todo un aprendizaje. Las orquestas profesionales son en teatros, en lugares, ¿no es cierto?, hay veces son del Estado. Ambas requieren mucha formación de los directores. En la orquesta de formación, que yo he dirigido varias, uno hace todo el trabajo, porque tenés que explicar, tenés que hacer gestión, entonces eso da muchísima experiencia. Yo siempre recomiendo a los directores y hay veces hay directores que no quieren hacer esa tarea, pero yo recomiendo que la hagan, porque cuando uno hace todo eso. Cuando decís estar en los detalles, es, por ejemplo, generar toda una, cuando hablamos es, además del proyecto en sí, es generar toda la escena. Claro, a ver, es esto, es programar el año, es decir, más allá de que uno dirija la música en el momento, vos sos un director artístico, entonces tenés que armar la programación, tenés que armar propuestas, programas que sean interesantes para el público, tenés que buscar financiamiento, es decir, tenés que hacer de todo. Las orquestas profesionales, cuando a mí me llaman a dirigir afuera, me llaman por una semana, 2, yo ya propuse el programa con un año de anticipación, voy, dirijo, es decir, trabajo con los músicos que son excelentes y me vuelvo. Pero eso, digamos, que a mí me encanta hacerlo, yo hay veces cuando era más joven decía, ¿por qué no me llega esa oportunidad? Y ahora me doy cuenta que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Cuando tienen que llegar. Porque muchos directores jóvenes, digamos, por ahí un poquito se buscan esas oportunidades y no les va tan bien. Y yo en ese sentido siento que ahora lo puedo disfrutar, este tipo de trabajo. Es decir, siento que estoy preparada, siento que puedo ir a distintos lugares y bueno, y siento que mi carrera se está dando más hacia afuera, no en Córdoba. ¿Cómo sigue ese recorrido, digamos, internacional? Bueno, sí, está bueno plantearlo porque son etapas y yo estoy en una etapa diferente y sigue, incluso mira, en unas semanas me voy a España a terminar un máster en dirección orquestal que estoy haciendo de formación, digamos, superior. ¿Cómo es un día a día tuyo? A ver. Bueno, es totalmente multitask, porque está lo doméstico, está lo familiar, está ir a dar clases, doy clases en la universidad, en el conservatorio, en distintos ámbitos.
y está el estudio. Entonces yo estoy acá esta semana, pero capaz que ya estoy estudiando para el mes que viene. Entonces uno va preparando por proyectos, no se puede hacer todo al mismo tiempo, entonces también hay que saber gestionar el tiempo. Y bueno, pero si yo tengo claro como un poquito también cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis propósitos, puedo encaminar la carrera con un sentido. Antes, en algún momento, yo me ponía como objetivos de decir, me encantaría dirigir en el Teatro Colón. Bueno, y eso todavía no llegó, pero dirigí en otros teatros del mundo tan importantes como el Colón. Entonces yo dije, no, estoy haciendo mal mi objetivo. No puedo decir, quisiera dirigir la orquesta tal o la orquesta cual, porque si no llega, ¿qué? Entonces voy a estar frustrada. No, mi camino se fue dando por otro lado. Y también aprendí que no hay un único camino, no hay un único perfil de director de orquesta, de directores de orquesta, no hay una única trayectoria. Yo puedo contar la mía. Bueno, pero también debe ser un proceso, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, me hubiera encantado dirigir el Teatro Colón, pero no llegó esa oportunidad, dijiste recién, pero estuve en otros teatros a nivel en el mundo. Sí. Eso creo que también fue todo un trabajo, ¿no? Por supuesto. Y también este camino, como todos, está lleno de puertas que se cierran, de frustraciones, pero, sin embargo, me doy cuenta mirando hacia atrás, siempre le miro el lado positivo, ¿viste? No sé si es mi personalidad o no me queda otra, de decir, bueno, no llegó en ese momento, miramos, no estaba tan preparada en esto, ahora, y llegó esto otro, pero también me pasaron cosas muy hermosas de oportunidades que yo no pensé que me iban a llegar, como hace 3, 4 años me llegó un mensaje a mi WhatsApp del maestro Arturo Márquez, un compositor que yo admiro enormemente, invitándome a dirigir un homenaje a su obra, porque me habían visto dirigir en otra orquesta de México, entonces, y eso nunca me lo había imaginado, entonces lo que digo es que tanto las oportunidades como hay veces los fracasos uno no se los imagina, te vienen, vos tenés que estar preparada y bueno, ir haciendo buenas elecciones. Me parece bien. ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que están en este camino, ¿no? Mira, yo sí quisiera dar un mensaje, sobre todo a las directoras mujeres, a las mujeres. Ese mensaje, digamos que hoy, por suerte, escuchamos más, de que se animen, de que no se dejen llevar, digamos, por la frustración, por el resentimiento, de que construyan un espacio desde la mayor libertad posible, escuchando esa voz interior genuina de lo que cada una quiere hacer, que peleen por las oportunidades y que, bueno, y que construyamos juntas un camino, es decir, que también seamos solidarias con el resto, ¿no? Porque si no, uno solo no tiene sentido, esto es como una cadena, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias un placer. a ustedes, muchas gracias.